Buenas tardes a todos. Hoy en la Agrupación Astronómica de Madrid, en el grupo de Cosmología, dentro de las charlas periódicas mensuales que tenemos, pues vamos a escuchar a nuestro compañero Fernando Híjar una ponencia sobre el cálculo de la historia térmica del universo. Si observáis en la planificación, veis que le ha puesto el apellido parte 1. No estaba planificado que hubiera dos partes, pero bueno, él ha considerado y a nosotros nos parece bien que lo dé en dos partes para que la cosa sea pues más llevadera y sobre todo, y lo más importante, que nos dé oportunidad para luego un debate posterior, ¿vale? De esta manera, cuando él termine la charla, pues apuntad las preguntas y fomentamos un debate que es como todos aprendemos. Bueno, pues sin más, apago el vídeo y el micrófono y adelante, Fernando. Si Fernando, si estás hablando, yo no te escucho nada. Yo tampoco, Fernando. Yo tampoco. No, Fernando, tú estás fuera de Ay, micrófono. perdona, ya, ahora sí. Ahora Venga, sí. vamos a empezar otra vez. Un Sí, momento. vale. Hola, buenas tardes. Dentro de las charlas del Grupo de Cosmología dentro de la Agrupación Astronómica de Madrid, pues esta noche escucharemos a Fernando Híjar una ponencia sobre el cálculo de la historia térmica del universo. La primera parte y la segunda ya se dirá en otra ocasión. Adelante, Fernando. Sí, hola, buenas tardes. La charla inicialmente quería cubrir el cálculo de la historia térmica del universo, pero he visto que salía muchísimo contenido, entonces no daba tiempo ni para 3 horas, con lo cual la he dividido en dos partes. La primera parte va a ir desde que tenemos la fotografía del universo bebé, aquí de la que se obtuvo con Planck en el 2013, hasta ahora. Y dejamos para una segunda parte pues esta fotografía, que es con mucho la parte más complicada. Realmente la historia del universo, desde la fotografía del universo bebé hasta ahora, realmente es la más sencilla, como vamos a ver, y vamos a trabajarla desde el punto de vista de cálculos, para que vosotros podáis hacer cálculos. De hecho, he hecho una hoja de cálculo en la que se pueden medir y calcular todas las magnitudes del universo en el momento que queramos, con lo cual tenemos esta facilidad. Aquí tenemos la imagen y pasamos ya al contenido. Vamos a ver en la historia. Lo voy a dividir primero. ¿Cómo surgió el tema de la historia del universo? Surgió con dos medidas. Las medidas de Hubble. Fernando, activa ¿Sí? tu vídeo. ¿Perdón? Que actives tu vídeo. No. No te vemos. No, ¿y para qué me quieres ver? Si lo que hay que ver es la imagen. Es que no, que prefiero que no me veáis. Bueno, nada. Desactivo también el audio, entonces. Bueno, vamos a ver. Vamos a partir de los mensajeros que nos llegaron del universo, que fueron básicamente las medidas de Hubble y la radiación de fondo cósmica, que se hizo sobre el año 65 y finales de los 20. Con esto vamos a construir cómo se calcula que fue la primera bola de fuego primigenia, o sea, la fotografía de Planck a la que se ha llegado, qué propiedades tenía esta era, cómo podemos calcular las propiedades que tenía esta era de la radiación, qué características tiene esta fotografía, es decir, qué anisotropías muestra, porque aparentemente es muy aburrida la imagen que se obtuvo por Penzias y Wilson, pero después han aparecido medidas que la hacen un poquito más divertida, como las del COBE y Planck. Y después vamos a ver los cálculos que se hacen para calcular cómo es el universo a lo largo de todo este periodo, desde la fotografía del universo bebé, cuando se desacoplaron los fotones, hasta ahora.
y vamos a poner ya en cronología en todo lo que es la historia térmica del universo, de acuerdo al modelo estándar de cosmología, y una siguiente página donde vemos el futuro previsible del universo con el conocimiento, con las ideas que hay actualmente muy dudosas, pero bueno, yo he tomado algunas ideas y las quiero plasmar. Partimos ya de entender bien las medidas del universo de Hubble primero. Vamos a entrar en Hubble. ¿Qué nos dice Hubble? Desde el año 1923 hasta el 36 estuvo observando pues todo el cosmos. En aquella parte, en aquella época, se creía, como sabéis todos, que el universo se ceñía a la Vía Láctea. Entonces, él observó que había diferencias muy grandes en distancias que tenían la siguiente característica. Él veía que había una proporción entre el desplazamiento al rojo, medido por Z, Z es la diferencia de longitudes de onda, la observada menos la tabulada, dividido por la tabulada, y esto se llamaba Z, este es el desplazamiento al rojo, ¿no? Y había una proporción muy buena entre el desplazamiento al rojo y la distancia que se habían medido por el método de las cefeidas, los objetos que se medían. Aquí tenemos en esta página, en esta imagen, tenemos que cuando llegan estrellas o cuando una luz viene de un cuerpo radiante, se obtienen unas líneas espectrales, pero si ese cuerpo sufre un alejamiento o un acercamiento, estas líneas espectrales se desplazan o se aleja o a longitudes de onda más cortas si el objeto se acerca. Estas líneas espectrales, básicamente muchas de ellas corresponden al átomo de hidrógeno y lo he puesto en este gráfico, que son, digamos, la diferencia de energía entre los distintos orbitales de Bohr que tiene el átomo de hidrógeno. Entonces, midiendo de esta manera, se obtuvo esta conclusión de que el desplazamiento al rojo estaba en relación con la distancia. Siempre se obtenían distancias muy grandes, o sea, eran astros que estaban a distancias fuera de lo que es el grupo local. Entonces esta fue una sorpresa en aquel momento, porque se obtenían distancias grandísimas que no estaban contempladas en lo que se sospechaba que era el universo. Después se vio que el universo era muchísimo más que la Vía Láctea. La primera interpretación que se hizo por Hubble es una interpretación pues, muy cuestionable porque no tiene nada que ver con la visión que hay hoy día desde el punto de vista de la teoría de la relatividad general. Y se pensó que todos los cuerpos se alejaban. Y por este mecanismo Doppler, por el alejamiento Doppler que está explicado aquí en el recuadro este inferior derecha, trato de explicar aquí la demostración del efecto Doppler en este cuadro azul, para el que quiera que se lo vea. Si hay alguna pregunta, pues me la hacéis y ya está. Lógicamente, cuando un objeto se aleja en la misma proporción que la velocidad de la luz, porque lo que se emite en este caso es luz, más la velocidad del cuerpo. En esta proporción es como aumenta la longitud de onda. Y como había un desplazamiento hacia el rojo, o sea que se aumentaban las longitudes de onda, se pensaba que era un efecto Doppler de alejamiento de los astros. Aquí he puesto cómo se calculó, cómo se calculaba y se obtenía una constante, que es la constante de Hubble, que era en relación con la velocidad, dando la interpretación de que era una velocidad. Y con esto se obtuvieron valores de Hubble, de la constante de Hubble muy diferentes. Los más últimos están en torno a 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec, que son, a mí la cifra que más me gusta pensar es en esta, es que 2,3 por 10 a la menor 18 segundos menos 1. Entonces, llegamos a que esta radiación tenía las siguientes propiedades. Se cumplía la ley de Hubble en todos los astros, galaxias, pero excepto en las del grupo local. Es decir, todas las que estaban mucho más alejadas
se observaba este desplazamiento, o se observa actualmente, para cualquier longitud de onda. Da lo mismo que midamos en microondas, que infrarrojo, visible y ultravioleta. Es constante la misma proporción de constante de Hubble para cualquier longitud de onda. Y después la tercera propiedad que tenía es que es altamente isótropo. No dependía de la dirección, solamente dependía de la distancia. El único valor que cambiaba era el valor con la distancia, pero no con la dirección de donde venía la luz. Pasamos a interpretar estos hechos de una forma un poquito más fina. Partimos del principio cosmológico, que lo hizo Edward Milne antes de 1900, pero esto fue ratificado por Einstein, fue el que lo popularizó hacia 1920. Y lo que dice el principio cosmológico, esto es curioso porque el principio cosmológico se estableció por Edward Milne en un momento en el que el cosmos era totalmente anisótropo. O sea, el único cosmos que se conocía era la Vía Láctea, y desde luego la Vía Láctea no tiene nada de isótropa, es un platillo, simplemente es como una bandeja. Entonces, pero ya Milne tuvo ese pensamiento de una especie de democracia cósmica, de que cualquier punto del cosmos tenía que ser equivalente. Pero fue casi una creencia más religiosa que física, porque físicamente no estaba avalada. Aquí Einstein fue el que entró junto con Mach, el físico y filósofo Mach, y en conversaciones con Mach llegó a la conclusión de que este principio estaba muy avalado o iba a estar muy apoyado por la teoría general de la relatividad. Y así fue. Este principio lo que dice, desde un punto de vista, que cualquier observador, desde el punto de vista, cualquier punto del cosmos, al cosmos lo ve homogéneo e isótropo. Homogéneo es esto. En este gráfico vemos que homogéneo es que todos los puntos son parecidos. Isótropo es que cambiando la dirección vemos lo mismo. Pero si cambias homogéneo e isótropo, sería este caso. Aquí lo que ocurre es que si para este señor, para el cúmulo A, tenemos que el A y el B son homogéneos y este se sitúa en el cúmulo B, el observador, y ve que el B y el C son homogéneos, llegamos a la conclusión de que si son isótropos implica que son homogéneos. Es decir, que solamente con definir la isotropía desde cualquier punto del universo ya tenemos la homogeneidad. ¿Qué más podemos hablar de Hubble para dejar esto ya más cerrado? Primero, que la expansión del cosmos, un modelo de expansión de escala del cosmos, que es a lo que vamos a llegar al final, es el modelo, digamos, más correcto al que se ha llegado. Se pretendió entenderlo desde el punto de vista de un enrojecimiento gravitatorio. No corresponde para nada con el enrojecimiento gravitatorio. Tampoco es una explosión. La palabra Big Bang es altamente errónea. O sea, una bomba cuando explota, los fragmentos salen a una velocidad y mantienen su velocidad. La expansión del universo no mantiene la velocidad. El objeto va más rápido cuanto más lejos está de nosotros. Es decir, los distintos modelos, sobre todo estos dos, el del enrojecimiento gravitatorio y la expansión y la explosión, no explican en absoluto lo que se observó. Hubo más modelos, hubo modelos también de creación de materia y cosas muy raras, pero vamos, estos fueron los más finalistas en la competición. Y el que prevaleció es que el único modelo posible que puede explicar el principio cosmológico es que existe una variación realmente de la métrica. O sea, tenemos una métrica que es covariante, que es comóvil, es una métrica comóvil, es decir, que es válida para cualquiera que la mida, pero que lo que cambia es que esta métrica se expande. Aquí, en este gráfico, se ve muy fácil. Si aquí tenemos distintos cúmulos galácticos, desde el cúmulo A se ve que los demás se van expandiendo según cuanto más lejos están, más se expanden. Si ahora lo miramos desde el cúmulo B, se ve que se expanden
cuanto más lejos están. Y desde el cúmulo C, lo mismo. Esto no puede ser una explosión. Esto lo que se ve, lo que induce a pensar claramente es que el tejido del espacio se está estirando a lo mismo que si tuviéramos aquí una sala de baile donde están distintas personas, hay una pareja bailando y dos personas que están bailando por 6 horas. Y unos gnomos, unos enanitos, tiran de la alfombra, que es elástica, y la expanden. Entonces, lo que hacen que los que están bailando juntos, los que están en interacción, por un campo de fuerza, mantienen su posición. Estos no cambian. Pero los demás se han alejado. Cuanto más se estiran, más se aleja. Esta es la mejor interpretación que hay para explicar este fenómeno que tenemos aquí arriba. Esto matemáticamente lo que se hace pensar es que si D es la distancia propia, en física relativista la palabra propio significa lo que tú mides. El tiempo propio es el tiempo de tu reloj, la distancia propia es la distancia de tu metro, y hay una distancia que vamos a llamar R, que es una distancia única, comóvil, radial, de tal forma que la distancia que medimos es la distancia comóvil, que esta es invariante, por una constante, por un parámetro, pero que este parámetro, al cambiar la distancia, esta distancia va cambiando, nos va cambiando el parámetro, porque la distancia comóvil por definición no nos cambia. Si dividimos ambos valores, nos da la constante de Hubble, donde D es la variación de la métrica, lo que se llamó erróneamente Hubble la velocidad de alejamiento. En realidad es la variación de la métrica. Y no es una velocidad. Por esto puede ser mayor que la velocidad de la luz, precisamente. O sea, por eso los límites del cosmos, hay zonas del cosmos muy probablemente que se han salido fuera de nuestra visión y llegará un momento que perderemos la visión de gran parte del cosmos porque habrá tomado habrá tomado una variación de la métrica superior a la velocidad de la luz, con lo cual no está en contradicción con la teoría de la relatividad. Y el último punto a destacar es que la invarianza de la métrica local, si todas las distancias del universo variaran a la vez, sería imposible detectar la expansión. Es decir, los patrones de medida también aumentarían. Con lo cual, si aumenta todo proporcionalmente un patrón de medida y el universo, no ves la variación, o sea, sería imposible medirla. La única posibilidad de que podamos observar la expansión de escala del universo es que haya cosas que no varíen, que es lo que llamamos precisamente la comóvil radial. La distancia comóvil, que esta no varía. Por ejemplo, el radio de un átomo, el radio del hidrógeno, no cambia. O la distancia de orbitales de hidrógeno no cambia. Las longitudes de onda de la luz no cambian por la expansión de escala del universo. Solamente cambian por expansión de escala los cuerpos que no tienen ningún tipo de campo interactuante. Y por eso esto es lo que nos permite, los cuerpos que no cambian su tamaño, porque están en interacción, es lo que nos permiten, por comparación con ellos, ver que está cambiando la escala global del universo. Esta es la conclusión final de todo lo que sabemos de Hubble. Pasamos al otro experimento, al fondo cósmico de microondas. En el 64, esto fue muy tarde, parece mentira que se llegara este año, es que no se sabía esto, ¿no? Cuando ya se sabía antes, había teorías en Rusia de Gamow que lo predecían bastante antes. Incluso hubo experimentos de Rolf en Alemania que ya medían temperaturas de fondo del cosmos bastante antes también. Pero nadie se paró en interpretarlo. Pero bueno, estos señores, Penzias y Wilson, midieron una longitud de onda de 7,35 centímetros que llegaba desde todas las direcciones. ¿Por qué midieron esta? Pues porque tenían la bocina, digamos, la guía de ondas de su radiotelescopio estaba, digamos, calibrada para esta longitud de onda. Si hubieran puesto otra, hubieran medido otra. Realmente, si tenemos aquí la curva de radiación de cuerpo negro,
la longitud de onda correspondería más o menos a una frecuencia del orden de 110 gigahercios, más o menos. Me salía, hice la cuenta, más o menos por aquí salía. Pero vamos, que estaba alejada del óptimo, por supuesto. De hecho, la longitud de onda que se piensa, el máximo de la curva, está alrededor de 1 milímetro, como veremos ahora. Entonces, esta longitud de onda, si haciendo esta operación que sabemos de la ley de Wien, que la hemos aplicado muchas veces, que la longitud de onda máxima de la curva de radiación del cuerpo negro por la temperatura correspondiente a esa radiación es 2,9 centímetros por Kelvin, lo cual implica que la temperatura que tenemos en el cosmos era 0,4 Kelvin. Esto era lo que le salía inicialmente a Penzias y Wilson con las medidas que hicieron. La radiación del cuerpo negro en el cosmos, el modelo de cosmos que hay es como una caja que solo tiene interior, no existe exterior. Pero entonces, ¿qué ocurre? En esa caja hay una emisión de fotones debido a que se produjo en el modelo este un acoplamiento entre protones y electrones que dio lugar al átomo de hidrógeno y que es el momento de la foto del universo bebé del que partimos, más un fotón, que es este gamma. Este es un fotón que se emite. Y este fotón es el que nos da precisamente lo que estamos recibiendo ahora. Claro, estos fotones ya libres, una vez que se desacoplaron de la materia, en este momento, ya llenaron todo el cosmos de una forma totalmente uniforme. Y aquí lo recibimos como microondas, porque están dentro de... son microondas, son milímetros. Son ondas milimétricas que están dentro del espectro de microondas. Esto se ha ido ajustando porque, claro, el problema es que longitudes de onda inferiores, como en esta zona, aquí lo tengo en frecuencia, en gigahercios, pero ya a partir de aquí se mide muy mal porque la atmósfera es opaca y entonces se han hecho otras medidas finas. Aquí tengo que nombrar una cosa importante que no la he puesto aquí, y es que en Yebes, en el radiotelescopio de Yebes, donde Dios quiera que un día podamos visitarlo, ellos han hecho muchos trabajos sobre este tema. Concretamente, han replicado el experimento este de Rolf, que en el 1941 había medido en la estrella Xi o Fiuco unas líneas espectrales que no se podían explicar de ninguna manera, que es en el cianógeno, veían las líneas de cianógeno y veía que tenía dos líneas de rotación que correspondían a una temperatura de 2,7 Kelvin y una longitud de onda de 1,8 milímetros, que esto se acerca mucho ya al óptimo realmente, al que ahora se conoce que es. De esta forma, este señor Rolf midió esta medida y la metió a un cajón y nadie sabía cómo interpretarlo. En la siguiente página os he puesto, pero ya para frikis, la interpretación. No voy a entrar en ello porque esto sería pesadísimo. Pero bueno, cualquier molécula, aquí tenemos una molécula precisamente de cianógeno, que he dicho que en Yebes, si un día vamos a Yebes, por favor, preguntar esto porque ellos tienen una gran experiencia y han hecho muchas publicaciones sobre la rotación del cianógeno. El cianógeno tiene la virtud de que al no ser los dos átomos iguales, forman un dipolo eléctrico. Entonces, al formar un dipolo con distinta carga, el nitrógeno es más electronegativo y acumula más cantidad de electricidad negativa que el carbono. Entonces, aquí se forma un dipolo. Si esto no fuera un dipolo, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que son iguales, no forma dipolo, con lo cual la radiación electromagnética pasa por él sin enterarse. Pero aquí no ocurre eso, porque al ser un dipolo, la radiación electromagnética interactúa, el campo de la radiación interactúa con el campo del dipolo y entonces absorbe o emite. ¿Qué le ocurre a este dipolo? Pues que tiene tres movimientos. Puede rotar en torno al eje X, puede rotar en torno al eje Y
o en torno al eje Z. Rotar con el eje Z es como no rotar, porque no hay simetría total aquí, no hay rotación. Pero estos dos ejes es el mismo tipo de rotación. O sea, es una rotación. Aquí lo he puesto esto, si queréis preguntarme, están todos los detalles y el cálculo lo he hecho con bastante precisión. Pero no, yo creo que no merece la pena meternos ahora en estos detalles. Lo que sí, lo importante de esto, voy a decir, es lo siguiente. Aquí tenemos unos niveles energéticos de rotación, que son niveles que están dentro de los valores de microondas. Y hay un nivel de rotación que es que desde J1, desde digamos, la zona basal del electrón, del nivel electrónico base, hasta el J1, que es el primer nivel de rotación. Y desde el J1 inferior hasta el J2 excitado. Esto era inexplicable y esto suponía que había electrones en el primer nivel y en el segundo, con lo cual, si aquí tenemos varios niveles electrónicos aquí hay una población de electrones que están en este primer nivel, si la temperatura es 0, están todos congelados en este nivel, pero a medida que vamos calentando el cuerpo, los niveles se van ocupando. Si la temperatura fuera infinita, estarían todos ocupados por igual, con la misma cantidad. Pero claro, estas transiciones indican la cantidad de electrones que pueblan cada nivel. Si esta transición es 4 veces más intensa que esta otra, quiere decir que esta está poblada una cuarta parte que esta. Y esto es lo que precisamente observaban, que veían que había una línea de absorción en infrarrojo, en microondas, que era 4 veces más intensa que la otra. Y haciendo operaciones nos indica, como hay una relación entre población de niveles y temperatura, que la temperatura que tenía que tener el universo tenía que ser 2,3 Kelvin. Esto es lo que se llegó con el experimento de Rolf, que se ha ido afinando mucho más. Uno de los últimos experimentos, esto se ha repetido infinidad de veces, ya digo que se ha hecho en línea, en banda X, se ha hecho en Yves, y esto nos pueden contar. Finalmente, en la universidad, en British Columbia, se han medido estos dos valores que son los que se dan como más válidos, que es una temperatura de fondo cósmico del universo de 2,725 Kelvin y la longitud de onda de 1,1 milímetros. Este es el final de la historia. ¿Qué podemos ahora saber de la historia del universo con este conocimiento? Pues vamos a por ello. Vamos a intentar retroceder. O sea, tenemos que en el universo sabemos que recibimos estos dos mensajeros y vamos a aplicar ya la física para intentar deducir cómo llegamos a saber qué ha pasado desde entonces hasta llegar a ese punto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué relación en física tenemos entre la temperatura de radiación de un cuerpo y el volumen. Si tenemos una esfera donde hay unos fotones, ¿no? Y la esfera la vamos aumentando de tamaño, pues tenemos esta relación. Tenemos la relación de que el radio, si lo multiplicamos por 2, la temperatura se nos va a la mitad. Aquí está explicada la relación. No voy a entrar en la física, pero está suficientemente detallado aquí, y si alguien tiene alguna duda, pues encantado de, al final de la charla o por email lo contesto. O sea, al final sabemos que la temperatura de la radiación por el radio del contenedor, de la esfera que contiene la radiación, es constante. Con lo cual hay una relación inversa entre radio y temperatura. Temperatura de la radiación. Cuidado, que esto lo hemos dicho muchas veces, que la temperatura de la materia y de la radiación son distintas. En una charla que di hace unos cuantos meses, de orden y caos en el cosmos, esto se veía muy claramente, que una de las cosas que explican
que el cosmos no sea cada vez más caótico, sino se va ordenando, es que la materia tiene un camino, tiene una temperatura que se va diferenciando mucho de la radiación. Vale, otro fenómeno que tenemos, aquí tenemos la conclusión, la temperatura de la radiación disminuye proporcionalmente con el radio del universo. Segunda conclusión, aquí tenemos que vamos a calcular la densidad de energía radiante, y aquí está explicada. Ahora, la energía radiante es muy importante porque en física sabemos que la densidad de energía es igual a la presión. O sea, en un gas, la densidad de energía que tiene es igual a la presión que ejerce. Eso lo podéis ver muy fácilmente por análisis dimensional. Las dimensiones de la energía dividido por el volumen es igual a la presión. Y eso se explica muy fácilmente en física estadística. Pero vamos, a lo que voy, que como vamos a comparar dos gases que estaban comprimidos, que era un gas de fotones y un gas de materia, que estaban los dos comprimidos, vamos a ver qué relación tienen esa presión con el momento en el que está el universo. Actualmente sabemos que la presión de la materia es mucho mayor que la presión de la energía. Es decir, es del orden de 1000 veces mayor ahora en este momento en el cosmos. La presión que ejerce la radiación es 1000 veces menor que la presión que ejerce la materia. Esto os lo puedo explicar muy fácilmente y ahora entraremos un poquito para que hagáis unas cuentas muy rápidas y veáis que es así. La presión de fotones se reduce con el radio, o sea, lo estamos relacionando todo con el radio de la esfera que contiene el universo, ¿no? Es decir, conclusión, si os metéis aquí, lo veis, lo entenderéis. Ahora en este momento tenemos una densidad crítica de 10 elevado a menos 26 kilos por metro cúbico en el universo de radiación y tenemos, transformando la radiación a materia, dividiendo por c cuadrado. O sea, lo ponemos todo como homogéneo. Para calcular la densidad de energía, calculamos la energía y la dividimos por c cuadrado para medirlo en kilos por metro cúbico. Conclusión de aquí, de este punto. La densidad de la masa de radiación, o sea, la energía de radiación medida como masa, es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del universo. Siguiente conclusión. Por otro lado, la densidad de masa de materia es inversamente al volumen y por lo tanto es al cubo del radio del universo. Ya vemos aquí una diferencia muy grande. La presión que ejerce la radiación o la densidad de energía de la radiación depende de la cuarta potencia, inversamente a la cuarta potencia del radio del universo, mientras que la densidad de energía de la materia es inversamente al cubo del radio. Esto es esencial para llegar a haber comprendido cuál es el tiempo del universo, absolutamente esencial. Aunque os haya parecido un poquito de lío y trabalenguas, pero ha sido la clave con la que se ha dado. Aquí se explica la conclusión a la que hemos dicho, que es la potencia al cubo, inverso al radio, la densidad de energía. ¿Qué ocurre? Que hubo un momento, si vamos hacia atrás en el tiempo, vemos que cuanto vamos retrocediendo en el tiempo hacia atrás, el radio se va haciendo más pequeño. Y llegará un momento donde ambas densidades de energía van a ser iguales. Va a haber un momento en el que van a igualarse. Ahora la densidad de energía de la materia es del orden de 1000 veces mayor que la de la radiación. Pero si vamos hacia atrás, como la densidad de energía de la radiación cambia con la cuarta potencia, llegará un momento que la presión que ejerce la radiación
y la presión que ejerce la materia serán iguales. Es decir, es como que tenemos dos gases comprimidos, pero no se separan porque ambos tienen la misma presión. Ese fue el momento de la foto del universo bebé. En el momento que aumenta el radio, se separan los gases por presión, simplemente, y empieza a predominar lo que se llama la era de la materia, porque la presión de la materia es mayor a partir de ese momento. Anteriormente a ese momento, a que las presiones fueran iguales, se llama la era de la energía, porque la energía era mucho más, la densidad de energía de la radiación era mucho mayor que la densidad de energía de la materia. Por eso se llama la era de la energía. Entonces, vamos a ver con esto cómo es ese momento. Gracias a este artilugio matemático que hemos creado, vamos a poder ver cómo se calculó el momento este del desacoplo. El desacoplamiento ocurre cuando ambas presiones se igualan. La presión de radiación y la presión de materia son iguales, lo cual implica que la densidad de energía radiante y la densidad de energía de la materia son iguales. Y sabemos, haciendo este artilugio, que si las hacemos iguales, aquí, la densidad de la radiación partido por la densidad de la materia en el momento ahora observado es de una relación de 1000. La de la materia es 1000 veces mayor que la de la radiación. Esto implica que el radio del universo en este momento actual es 1000 veces mayor que el radio del universo en el momento en el que se desacoplaron, el de la foto del universo bebé. Y la temperatura, como hemos visto también que va en relación al radio, como sabemos, la temperatura que hay ahora en la radiación de fondo cósmico, el radio lo que había en aquel momento, la temperatura de la radiación en el momento del desacoplo, que no la sabemos, el radio que había en el momento del desacoplo, que hemos visto aquí, que es 1000 veces menor, por la temperatura actual de la radiación que tenemos, que sabemos que son 2,7 Kelvin por el radio actual del universo, que se estima en una cantidad medida, sabemos, aunque no se estime, es igual, es 1000 veces menor que R, con lo cual el radio, aquí el ratio es 1000, con lo cual sabemos que la temperatura de la radiación en el momento del desacoplo es del orden de 1000 veces mayor que ahora. Con lo cual, si ahora es 2,7, de 3000 Kelvin. Este cálculo lo he hecho así muy grosero. Después veremos que esto se afina muchísimo más, pero la finura no la vamos a explicar, que es mucho más complicada. Pero ya vemos con esto que el momento del desacoplo era 1000 veces mayor. La radiación en aquel momento tenía 1000 grados Kelvin, todo el universo estaba a 1000 grados Kelvin. Y la materia y la energía estaban a la misma temperatura en aquel momento. Con lo cual, llegamos a los siguientes valores que sabemos de la foto del universo bebé. Tenemos una temperatura de alrededor de 3000 Kelvin. Un Z, el Z es el desplazamiento al rojo que tenemos en ese momento del universo bebé, es el R observado ahora, partido por el R observado inicialmente, que esto es alrededor de 1000, esto es 1000, más o menos alrededor de 1000, menos 1, pues alrededor de 1000 seguimos. O sea, sería 999. Pero como son números con un cierto error, pues hablamos de que Z de la foto del universo bebé es 1000. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en ese momento, al desacoplarse, tenemos que los átomos de hidrógeno se habían formado ya, se estaban formando porque la reacción esa que hemos dicho, protón más electrón, átomo de hidrógeno más un fotón que escapa. Pero esos átomos de hidrógeno estaban a 3000 grados. A 3000 grados, este es el átomo de hidrógeno. A 3000 grados los electrones no están en el nivel fundamental, en el más bajo, sino están muchísimo más en niveles altos por la propia temperatura, porque están repartidos por todos los niveles. Como media, se calcula, esta es la constante de Rydberg, partido por la constante de Boltzmann por la temperatura, que de media estaban en el 7º nivel los átomos, o sea, en la N7.
con lo cual eran átomos de hidrógeno mucho más gordos. El radio del átomo de hidrógeno no era 1 Armstrong como es ahora, sino que era del orden de 28 Armstrong, porque el radio del átomo de hidrógeno es igual al átomo del átomo de hidrógeno en estado fundamental, que es aproximadamente 0,5 Armstrong por n al cuadrado, siendo n la capa más poblada del átomo de hidrógeno, con lo cual 0,5 por 49 es alrededor de 28 Armstrong. O sea, eran átomos de hidrógeno hinchados, lo que teníamos entonces. ¿Qué más sabemos? Vamos a entrar un poquito más. A ver, que voy mirando la hora. Vale, vamos a ver si en un cuarto de hora acabamos, que yo creo que esto va rápido. Porque luego lo más importante ya lo hemos visto, que era la parte más pesada, todo a base de preguntas. En la era esa, si vemos hacia atrás el universo, estamos nosotros aquí y miramos hacia atrás, a medida que vamos mirando más lejos, vamos viendo épocas más tempranas, hasta que llegamos a ese borde donde se emitió esa radiación que la recibimos desde cualquier punto al que miremos. Miremos donde miremos, tenemos esa radiación de fondo. Y vamos a describir un poquito esta zona opaca, no más atrás, pero sí el borde de esta zona. ¿Cómo pudo ocurrir? Entonces, en esa época, antes de la emisión de fotones, de los fotones de fondo cósmico de microondas, que ocurrió en lo que vamos a ver ahora, que es la época atómica, la densidad de energía de la radiación era del mismo orden que la de la materia. He puesto masa, no, de materia. Que esto lo hemos visto ya, la densidad de energía de la radiación parecido a la densidad de energía de la materia, para que las presiones sean iguales. Antes de esta época, antes de la época atómica, cuando se forman los primeros átomos, que la llaman época de la recombinación mal llamada, porque es época de la combinación, porque nunca se habían combinado antes. Entonces, en esta época, la densidad de energía de la radiación era mayor que la densidad de energía de la masa. Pero no se soltaban los fotones, no salían los fotones, porque estaban totalmente, digamos, atrapados por los distintos niveles energéticos de la masa. Con lo cual, la masa y la radiación no podía escapar de la masa ni la masa de la radiación, estaban totalmente acopladas. Después de esa época ocurre lo contrario, la densidad de energía de la radiación es menor y es como que se descorcha ya el champán, ya no hay un acoplamiento y ya sale disparado todo lo que tiene más presión, que es la densidad de la materia, porque tiene una densidad energética mayor, sale disparada de la radiación y la radiación sale con ella también, pero sobre todo lo que impulsa es la materia, lo que impulsa el movimiento. En esta bola de fuego primigenia se produjo al inicio de la era de la materia, en lo que se llama la época atómica, en la que comenzó la formación de hidrógeno y helio y el desacoplamiento de los fotones de fondo cósmico de microondas. Esta época, ahora lo veremos un poco más en detalle, se inició hace unos 210.000 años y terminó hace unos 500.000 años. Concretamente, se calcula, para ser finos, que lo que es la superficie del último esparcimiento, que es la superficie que se 370.000 años. Ahora vamos a ver un pequeño detalle de eso. ¿Qué reacciones nos ocurrían entonces? Pues formación de hidrógeno hinchado, como hemos dicho, y muy hinchado, porque tenía capas muy elevadas de energía ocupadas, más fotones que se liberaron, que fueron los fotones que recibimos ahora. El helio también perdía hidrógeno y formaba también fotones. También perdí y formaba fotones, o sea, todo formaba. Esto era una sopa tremendamente compleja que por eso ha sido muy difícil precisar fechas. Y a veces se mezcla digamos, el límite de la era de la radiación con la era de la materia con la fotografía del universo bebé. Y tienen una diferencia entre uno y otro de unos 300.000 años. Veremos que fue unos 300.000 años llenos de una sopa muy compleja, donde había una cantidad de efectos de interacción materia-energía altísimos,
sobre todo se producía mucho lo que pongo aquí, electrones con rayos gamma, con fotones daban el esparcimiento Compton simple, daban también lugar al esparcimiento Compton doble, donde salían dos fotones en lugar de uno, porque tenía tanta energía el fotón inicial que daba lugar a 2 fotones finales. Esto se llama el Compton doble. Daba lugar al Compton inverso, es al revés, que los fotones tenían tanta energía que aceleraban a los electrones. Aquí pongo un dibujo del efecto Compton para que se entienda un poquito cómo funciona. Y la energía de estos fotones a esta temperatura, haciendo que la energía es igual a kT, pues multiplicando K en electronvoltios inversos, son 11.600 por la temperatura del esparcimiento, que se calcula sobre 3.000, 3.100 he puesto aquí, salen unos 27 electronvoltios. Estos electrones salieron despedidos de esa época, de ese último esparcimiento, alrededor de 27 electronvoltios, que corresponde en torno a 3.000 Kelvin. ¿Veis que esto varía? ¿Por qué varía? Pues porque esto no son superficies finas, ni mucho menos. He querido calcular, he hecho aquí un cálculo aproximado de la época del último esparcimiento, porque claro, aquí había una sopa, pero llegó un momento que esa sopa se despejó, es como una nube, se despeja y al final hay una especie de borde en la nube. Ese borde de opacidad, donde a partir de ahí ya se despeja la niebla, es lo que se llama la superficie del último esparcimiento, que he puesto aquí. Y he querido calcular aproximadamente para tener una idea, asumiendo, y además lo he calculado a mi criterio y lo he comparado con estudios que hay bastante finos y he acertado bastante. Ya digo que es como el final de una niebla, que no es una superficie de tamaño cero, sino que tiene un cierto grosor. Lo he calculado basándome en el promedio y la desviación típica de la distribución binomial. Yo creo que se parece mucho a la distribución binomial, estos fenómenos de partículas, de choques de partículas. Con lo cual me da NPQ, esta es la desviación típica, partido por NP, que sería la media, nos daría Z, raíz de Z partido por Z, con lo cual nos daría raíz de 1000 partido por 1000, aproximadamente nos daría que el grosor de esta superficie del último esparcimiento de los fotones es el 3% de Z. Es decir, si estamos viéndola a una Z alrededor de 1000, podemos decir que sobre 1030 a 970 es el Z en el cual se produce el último esparcimiento. ¿Qué más tenemos? Pues casi nada más ya. Esto es una tontada que he puesto aquí, que es que visto al principio la foto inicial, pues es totalmente aburrida, no se ve nada, ¿no? Ahora ya con el Planck se ha hecho muchísimo más fino porque tiene una finura de medida cercana casi a la millonésima parte de grado. Pero aquí he puesto que se ha medido a pequeñas escalas angulares y se ve que el límite superior está en la 10 milésima de grado, no se ve nada, o sea, no se ve cambios de temperatura. Y con lo cual se ve totalmente aburrida la foto a límites de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Es decir, que la isotropía, las isotropías son isótropas esta radiación con este valor. Cuando se ha medido ya con el Planck, se han medido ya anisotropías ya muchísimo más finas, y esto da lugar a todo un estudio, que esto es crucial para entender los modelos de inflación que tenemos hoy día, sobre todo la inflación del Linde, que es la inflación caótica del Linde, el modelo de inflación caótica del Linde, que es el más interesante, y esto lo quiero explicar ya en la otra charla, en la segunda parte. Pero bueno, llegamos a que es muy isótropa, que no se ve apenas diferencia con el límite de la milésima parte de grado, tanto midiendo en grandes escalas angulares como en pequeñas escalas angulares de minutos, o muchos grados o minutos, no se ve diferencia. Y aquí ya una tabla ya de Excel y ya acabamos. Para la radiación hoy día vemos aquí que
La radiación hoy día vemos que la temperatura por el radio del universo es constante, con lo cual podemos medir en todo momento, podemos medir que el radio del universo inicial en aquel momento, como lo tenemos actualmente, el radio del universo se puede medir. Actualmente se estima que el radio del universo era 1000 veces más pequeño, era 1,6 por 10 a la 23 metros. El radio del universo visible, hay que decir, visible en aquel momento. El radio del cosmos en cada momento, pues lo podemos medir mediante esta ecuación. Era el inicial, que es este medido aquí, más la velocidad de la luz por el tiempo. Y esto nos da la medida en metros del universo a lo largo de todo este tiempo. Esto no es totalmente fino, porque esto significa que no existe energía oscura, sino que aquí lo que tenemos es un ensanchamiento de la métrica totalmente lineal, que no es totalmente cierto, porque desde hace unos 3.000 millones de años ha empezado la energía oscura a cambiar totalmente lineal. Pero en un modelo sencillo, para una comprensión así más o menos didáctica, esto es suficiente. ¿Qué temperatura tiene el universo a lo largo del tiempo? Pues tenemos que la temperatura en cada momento del cosmos es la temperatura que observamos hoy día por el radio del universo, partido por el radio, utilizando esta primera ecuación, por el radio de cada momento, por el radio en el tiempo t. El radio en el tiempo t es el radio inicial más c por t. Con lo cual, con esta ecuación calculamos la temperatura del universo en cada etapa. El z, lo mismo. El z es el coeficiente del radio observado actualmente partido por el radio en el tiempo t menos 1. Y la energía, pues la obtenemos también de la temperatura, es K por T, pues lo obtenemos. Así podemos hacer una tabla Excel, esto lo hice yo con Excel, y nos da en cada época, con el tiempo, este es el tiempo en años, el tiempo en segundos, el radio del universo, el Z, la temperatura que tenía y la energía de los fotones que dominaban en esa época. Así hemos puesto las distintas épocas, desde que tenemos el universo bebé hasta ahora. Es la época atómica, donde se formaron los átomos, la época estelar, cuando se formaron las primeras estrellas, las estrellas iniciales de primera generación, las primeras galaxias, los cúmulos estelares y los supercúmulos. Y hoy día, desde aquí en la época de los cúmulos, estamos ya en la era de la energía oscura. Pasamos ya a la cronología. Aquí tenemos la época de la radiación, donde domina siempre la presión de radiación. O sea, la densidad de energía de la radiación es mayor que la densidad de materia, la densidad de energía de la materia. Y aquí es donde se hace el cambio. Aquí es donde se empiezan a desacoplar, se siguen desacoplando en toda la época del plasma. Durante 200.000 años se va desacoplando, pero no llegan a soltarse totalmente los fotones, que se desacoplaban pero volvían a acoplarse. Hasta que llega en la época atómica, y a mitad de la época atómica, la época atómica empieza en 210.000 años y acaba en 500.000 años, a mitad de esta época es cuando predomina ya el desacoplamiento y la superficie del último desacoplamiento, esta que hemos visto que tiene un grosor de 3Z. Del 3% de Z, perdón. Entonces aquí nos da cada una de estas medidas. Bueno, en esta época de la radiación, este es el objetivo de la próxima charla. Con lo cual, si tenéis alguna duda me preguntáis, pero prefiero centrarme en la charla de ahora, que es esta. Esto lo he sacado ya todo por cálculos con este tabla Excel y lo he contrastado con los datos que hay en los libros de cosmología mejores que yo tengo y me coincide pues muchísimo. Esto es lo interesante, es que vemos que nosotros mismos podemos calcularlo. Por desgracia no vamos a poder hacer esto en la época de radiación, en la charla próxima que habrá, porque estos cálculos son muchísimo más complicados. Pero desde que tenemos la foto del universo bebé hasta ahora, los cálculos son relativamente sencillísimos. Y tenemos aquí pues la época del plasma, donde ya es época de materia, ya la presión de materia es superior a la energía.
se forman con los primeros átomos de hidrógeno muy hinchados, con electrones en los orbitales más altos. Hay un esparcimiento Compton doble, simple e inverso. Hay también otro fenómeno que no he comentado, pero se produce también, que es el Bremsstrahlung, que esto los de física lo conocen mucho, que es lo que se llama la radiación de frenado. Hay otro fenómeno aquí también que lo mezcla todo, es que aquí está, en esta época del plasma es muy compleja y por eso da lugar a tanta duda. Hay un problema, y es que como ya había muchos átomos de hidrógeno formados, había muchos fotones que se emitían de unos a otros, subían los electrones de nivel, bajaban y se formaban muchísimas líneas que producen un problema que se llama mecanismo que distorsiona el fondo cósmico de microondas. Son mecanismos que lo distorsionan. O sea, y se produce un mecanismo también adicional que lo produce esta distorsión, es el que, además del efecto Compton y el Bremsstrahlung, se produce, y de los saltos de orbitales electrónicos, se produce un fenómeno que se llama también la distorsión de Bose-Einstein, porque es que como estaba todo tan apretado, no había libertad completa en los fluidos y se formaban los fluidos de Bose-Einstein, que son fluidos cuánticos que a distancias muy cortas de las partículas y forman acoplamientos entre ellos que distorsionan también, producen una distorsión del fondo cósmico de microondas. Esto cuando se estudia el fondo cósmico de microondas con mucha finura hay que tenerlo en cuenta, estos 4 efectos. Los efectos Compton, los 3 efectos Compton, los saltos electrónicos y el efecto de Bose-Einstein y el efecto de Bremsstrahlung, de radiación de frenado. En esta época, la época atómica, que empieza unos 200.000 años, 200.000 hasta 500.000, la temperatura ya ha caído. Estamos aquí, en este punto, cuando se desprende la superficie de último esparcimiento. Hemos calculado que eran 27 electronvoltios y un Z de alrededor de 1000. Empieza en 1100, pero acaba en 1080, o sea, alrededor de 1000. Es cuando se produce el último esparcimiento. Aquí es donde se produce el fenómeno del desacoplamiento de fotones y la bola de fuego primigenia. O sea, la foto de Planck es cuando se produce aquí. Y a partir de aquí se produce una formación de hidrógeno con los orbitales ya más inferiores ocupados, y se produce ya lo que se llama la era oscura del universo, que de esto hace 4 años nos dio Pedro una charla sobre la era oscura, donde la única señal que recibimos en estos años es simplemente la transferencia del hidrógeno, de parahidrógeno, el hidrógeno que orbita los electrones en situación cis y trans, simplemente que cambian el spin de lado. Aquí se produce una zona de formación de estrellas, hay un colapso de las nubes de hidrógeno, y cuando llegan a la masa de Jeans se produce el radio de Jeans y se forman los cúmulos estelares. Realmente estrellas se forman, pero realmente ya se forman cúmulos. O sea, no se forman galaxias, pero sí se forman cúmulos estelares abiertos que tienen del orden de 10⁵ estrellas de primera generación. Eran estrellas muy rápidas, de hidrógeno puro, que no tenían metalicidad y posiblemente muy gigantes, que tenían una vida muy corta. El Sol es una estrella posiblemente de tercera generación por la metalicidad que tiene. Después se formaron las galaxias, se formaron primero las primeras galaxias, después las grandes galaxias, después ya los cúmulos estelares y las estrellas de segunda generación, después aparecieron las estrellas de tercera generación y ya el máximo de colisiones de agujeros negros que se está observando actualmente con las medidas del LIGO. El mayor cantidad de agujeros negros parece que se produjo alrededor de hace unos 5.000 millones de años, más que ahora. Y por fin aquí tenemos los supercúmulos, la era oscura. Ya empieza la era oscura porque ahora predomina más que la materia, lo que está predominando ya es la energía oscura. Entonces hoy estamos en esta fase ya final, y la vida se ha podido producir desde que tenemos supercúmulos estelares por las características que tenemos de radiación, de temperatura. Porque la temperatura nos marca mucho la entropía del universo y nos marca que se pueda producir vida o no.
Y con esto pasamos al futuro previsible del universo. A ver, vamos justitos, voy a acabar ya. El universo a partir de aquí, estamos aquí hoy día, con la posibilidad de existencia de vida, dentro de 10 elevado a 18 años. Ahora estamos en 10 elevado a 10. Pues dentro de 10 elevado a 18, porque 10 a 18 menos 10 elevado a 10 es 10 elevado a menos a 18, pues dentro de 10 a 18 años ya dejará de existir la posibilidad de vida por el tema de la temperatura que tenemos. Y la energía, los cuantos de energía por cada reacción atómica que se produzca, por cada reacción cuántica que se produzca. Vendrá una muerte estelar, se formarán estrellas enanas blancas y rojas que se irán enfriando a menos de 5 Kelvin, se disgregarán las galaxias posiblemente, formarán sistemas solares y galaxias que perderán el 90% de la masa por radiación. Todo esto es especulativo y es indefendible, ¿eh? Yo parto de que he cogido información, pero creo que esto es muy difícil defenderlo esto. Habrá un colapso de planetas también, que colapsarán con las estrellas por falta de radiación, se disgregarán los cúmulos estelares, se disgregará el fotón, posiblemente, se le calcula con la partícula X e Y, se calcula que el fotón tiene una vida de 10 elevado a 32 años, con lo cual se supone que en 10 elevado a 35 años posiblemente el fotón empiecen a desintegrar, los protones empiezan a desintegrarse. Esta tendrá una duración larguísima, entonces se disgregarán los positrones, electrones y se desintegran los positrones, no, pero los fotones no se pueden desintegrar, ni los electrones, esto no sé, aquí algo puesto raro. Habrá una evaporación de los agujeros negros estelares en 10 elevado a 73. Si recordáis en la charla de agujeros negros, la masa de agujeros negros de tipo de estrellas del orden de 10 veces la masa del Sol tenía un tiempo de evaporación de 10 elevado a 70 años, con lo cual en 10 elevado a 73 años los agujeros negros estelares se habrán ya evaporado. Y se empezarán a evaporar los agujeros negros galácticos, que son de mucha más masa. Concretamente, el agujero negro de la M87 tenía un tiempo de vida, o el de la Sagitario 1A asterisco es de este orden de años, con lo cual aquí se desintegrarán los agujeros negros galácticos también, de núcleos galácticos, y posiblemente, esto es muy especulativo, quedarán los electrones y positrones y formarán átomos de positronio. Pero esto es totalmente especulativo y habrá un fin del universo, el momento omega, y posiblemente un momento alfa, si es que tenemos esta posibilidad. Pues aquí lo dejo todo y pasamos ya a las preguntas.